Muy buenos días en este domingo, que prácticamente estamos casi al inicio de la Semana Santa. Y lo que me ha llamado la atención para el día de hoy es lo siguiente. Hay un decreto que tiene todas las posibilidades de ser establecido como norma y que obviamente va a afectar mucho a los padres, especialmente los padres cristianos, que tenemos nosotros una filosofía para educar a nuestros hijos de acuerdo con lo que dice la Biblia. Además que la historia, sobre todo del siglo XX, muestra que allí fue donde se quebrantó totalmente la disciplina de los hijos, como lo vamos a ver. El Salmo 127 parte diciéndonos quién realmente tiene la autoridad sobre los hijos. Y no es otra cosa que Dios mismo, porque allí se nos dice, herencia de Jehová son los hijos. Por lo tanto, es algo que ha sido puesto a nuestro cuidado, puesto bajo nuestra responsabilidad y tendremos que dar cuenta de ello a Dios, llegado su momento. Y en Efesios capítulo 6, del 1 al 4, leemos como sigue. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Cuando nosotros vemos el significado de la palabra disciplina en el diccionario Larousse, dice lo siguiente: sujeción a un reglamento. Y disciplinar es la acción de encaminar o aplicar un reglamento conocido. Es un principio básico de relaciones. Por lo tanto, nuestros hijos deben ir conociendo desde los comienzos de su vida con nosotros a entender que hay un sí y que hay un no. Y ya más adelante, cuando tengan la capacidad de razonar, tendrán que aceptar que hay un reglamento. Se establecen normas de conducta, así como también normas de recompensa para ellos. Y este reglamento tiene que ser conocido, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Así como nosotros cuando manejamos nuestro carro, sabemos muy bien lo que se puede hacer y que no nos trae consecuencias, sino tranquilidad, respetar las normas, respetar la luz amarilla, respetar la luz roja. Es decir, también estamos sujetos a un reglamento. Y cuando ese reglamento no se cumple, nosotros sufrimos las consecuencias disciplinarias. Ahora, querer liberar a nuestros hijos de responsabilidades disciplinarias, ya veremos lo que puede suceder. En Efesios 6, 1 al 4, cuando hemos leído que los hijos tienen que honrar a los padres. Y ese es un mandamiento, es uno de los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa honrar a los padres? Reconocimiento y obediencia. Reconocimiento y obediencia. Y es una actitud que deberemos mantener siempre. El hecho de ser mayores de edad no nos libera de esa responsabilidad. Ahora, somos llamados a educar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. Por lo tanto, debemos acercarlos al conocimiento de Dios. Y cuando ellos se acercan al conocimiento de Dios, descubren que Dios es amor incondicional, pero Dios también es justicia. Son las dos características fundamentales.
en Dios. Por lo tanto, disciplinar bíblica cristianamente, amonestar bíblica cristianamente, presupone un conocimiento previo de nuestros hijos de quién es Dios y qué es lo que Dios espera de nosotros como padres y de ellos como hijos. Por lo tanto, entonces, en los primeros 4 años, la mejor manera de disciplinar, de establecer un reglamento, es el ejemplo y el modo de vida de los propios padres. Conocerán de Jesús, conocerán del amor de Dios, conocerán de la disciplina que Dios nos pide en nuestra vida a través del ejemplo nuestro como padres, especialmente en los primeros 4 años. Y en esos primeros 4 años hay algo que a nuestros hijos, a pesar de ser pequeños, no les gusta. Cuando decimos no, cuando decimos no, no se puede. Y cualquiera que ha tenido hijos sabe que ellos no fácilmente dicen tiene usted toda la razón. No lo dicen, insisten. No tienen la capacidad todavía de cualificar o valorar consecuencias de sus acciones. Están en los primeros 4 años. Y allí es donde el padre debe disciplinar. Castigo físico. De pronto, la palabra castigo es muy fuerte. Más bien, disciplinar físicamente. Una de las cosas, por ejemplo, que se recomienda para aquellos que quieren educar cristianamente a sus hijos, es tener una reglita colgada de la muralla y enseñarle al niño a ver eso y decirle, esa reglita se llama disciplina. Si tú obedeces, nunca vas a ver cómo se usa. Pero cuando tú falles, cuando tú insistas en una conducta que no es apropiada, no respetes el no e insistas y te alborotes y grites e insistas, esa reglita será bajada y suavemente tocará tus nalguitas. Ahora alguien dice, pero eso es cruel. ¿Sabe usted? Con los hijos es más cruel usar las palabras gruesas, desahogar nuestro enojo con palabras, con regaños y a veces con insultos. Déjeme decirle una cosa, y usted lo conoce por experiencia. Un golpecito en la nalga podrá doler un poquito, pero el dolor pasa. En cambio, las palabras dejan una huella indeleble en la memoria del niño. Por lo tanto, entonces, definamos el amor y el cuidado preferente de la madre, la acción del padre en acercamiento en sus hijos. ¿Qué significa eso? Los hijos deben visualizar que sus padres se aman. Y cuando ellos ven que sus padres se aman, se integrarán inmediatamente al abrazo de sus padres. Cuando están en la cama sus padres, querrán estar en el medio, querrán sentir la cercanía de sus padres. Ellos reconocen de esa manera el amor. Y quieren ser parte, quieren experimentarlo. Ahora, ambos padres tienen diferentes trabajos que realizar. La madre es un reflejo en que los niños aprenden la existencia del amor, de la comprensión, de la ternura. Y esa es una de las características de Dios. Dios es amor incondicional. Dios nos trata con ternura, Dios nos trata con afecto cuando leemos las palabras de la Biblia. Cuando leemos que nos dice con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Es una de las características de Dios. Pero también el Padre permite visualizar la dirección. La dirección de cómo se establecen las cosas en el hogar. Y especialmente para los hijos. Es una figura de autoridad
no de castigo. Autoridad significa actuar en la medida que corresponde a cada situación para dejar un ejemplo de la presencia cuidadosa del Padre. Cuando ellos visualizan estas cosas, comienzan a entender sin palabras hacia dónde tenemos que conducirlos. Ahora, de los 4 a los 6 años, la dirección del Padre será más necesaria, estableciendo con mayor energía el sí y el no, pero con base en un reglamento conocido. Los hijos deben conocer hasta dónde pueden ir y hasta dónde no pueden ir. Necesitan entender que la vida requiere reglamentos, obediencia, respeto. Nosotros, aún siendo adultos, con un pase para manejar nuestros carros, sabiendo todo lo que implica, tienen que ponernos un semáforo para que no nos pasemos las normas. Así que nuestros hijos no necesitan un semáforo en la familia. Y evidentemente que sí. Entre los 4 a los 6 años vamos a notar que el varón se acercará más al padre, buscando copiarlo. La hija se sentirá bien con los dos, pero el modelo de ella será su madre. En este sentido, la madre representa fundamentalmente, repito, el amor de Dios para los hijos. El padre, en la medida que los hijos crecen, representa la disciplina. La disciplina y la amonestación del Señor, como leíamos en Efesios 6. A partir de los 5 años, deben conocer los principios de la vida cristiana, usando materiales adecuados a su edad. Ya no es solamente el ejemplo de los padres, es llevarlos lenta, pero con meta establecida, a comprender qué significa vivir en la disciplina del Señor. La anulación de la madre a la autoridad del padre genera en el hijo el sentimiento de que siempre será aceptado. No habrá necesidad de un reglamento. Independientemente de la conducta que tenga, siempre la madre lo aprobará. Toda madre sufre cuando sus hijos cometen errores. Sufren cuando sus hijos son disciplinados. Y es increíble algo que a mí me llamó la atención. Yo tengo el diccionario Larousse, editado en 1964. Y cuando yo leo la definición de la palabra disciplina, aquí también me dice lo siguiente. Tenemos que reconocer que la disciplina en los colegios está siendo bastante débil. 1964. La edición de Larousse de ese año tiene esa nota cuando define disciplina. Y sabe que coincide perfectamente con los tiempos que comenzaron en 1960 en adelante. Por lo tanto, entonces, el padre y la madre tienen un lugar y una función a realizar con los hijos. La historia es un maestro, dicen los doctores en historia, y que lamentablemente al no considerar la historia, siempre volvemos a repetir los mismos errores del pasado. Y sin duda alguna, respetando el decreto que quiere establecerse de prohibir el castigo físico a los hijos, mostremos históricamente los resultados de eso. Los resultados de proceder de esa manera. Entre 1960 y entre 1980, en América Latina hubieron y llegaron muchísimos libros sobre la crianza y el cuidado de los niños desde su más tierna edad. Especialmente escritos por psicólogos. Algunos de ellos solteros,
otros casados. Sin embargo, con diversos resultados, siguieron llegando más libros. Particularmente llegaron a América Latina libros de la psicología americana. En los libros de psicología americana se prohibía terminantemente el castigo físico. Y estamos hablando de los años 1960. Un libro especialmente del Dr. Spock, un psicólogo, un especialista en educación. Él planteaba que el castigo físico era el primer paso para la educación de una persona violenta. Ese era el concepto. Y radicalmente, la historia de los Estados Unidos nos muestra la ausencia de castigo físico, de disciplina reglamentaria a los hijos. ¿Y qué sucedió? Esta estrategia, tomada por los padres en Estados Unidos como una lógica definitiva, también afectó medianamente, no totalmente, en América Latina. Y el resultado fue que fuimos testigos del nacimiento de una cultura que hizo mucho daño a los hijos en ese tiempo. Yo nací en 1944, por lo tanto, lo conozco. Doy gracias a Dios por los padres que tuve, que mantuvieron la disciplina. La famosa cultura hippie. El símbolo, paz y libertad. Paz y amor. Y fuimos testigos de la debacle de la juventud entre los años 1960 y 1980. Los padres se dieron totalmente a su responsabilidad. Y vimos las consecuencias de esa cultura hippie. Cómo se afectó la costumbre, las vestimentas, la libertad sexual que hubo entre los jóvenes entre 1960 y 1980. La influencia de conceptos americanos y la falta de disciplina de nosotros los latinos influyó mucho en 1960 a 1980 y produjo la pérdida de una generación. Así lo dicen quienes han hecho la historia. Se perdió una generación. Y ese fue el movimiento hippie. Y el movimiento hippie fueron los primeros en conocer drogas pesadas. Fue la época del LSD. Fomentado por académicos que encontraban en el LSD, en la famosa pastilla del LSD, la pastilla divina. ¿Por qué? Porque esa pastilla divina permitía la apertura de la mente y el descubrimiento del interior. ¿Cuántos jóvenes murieron por el LSD? Allí comenzó el aumento de la marihuana. Y esa generación fue imposible de contener. En Estados Unidos, en esos años, se alegraban los padres porque estos muchachos cumplían 16 años y según políticas americanas ya podían salir de su casa y salieron de su casa. Vivían en cualquier parte, robaban, vivían endrogados. Una generación que se perdió. Recuerde los ideales musicales de la juventud de ese tiempo. Los ideales de la juventud y su música promovían las drogas. Y en los grandes conciertos musicales, artistas de ese tiempo reconocían que cantaban drogados. ¿Y qué pasó con esa generación? Esa generación creció. Llegó el 1980. ¿Y qué sucedió? Se casaron y tuvieron hijos. Y al llegar a las postrimerías del siglo XX, los estudiosos de la conducta
a la generación de ese tiempo, la que iba a entrar al siglo XXI, se le llamó la generación X. ¿Por qué se le puso generación X? Porque eran indescifrables. Habían salido de las normas de antes de 1960. Sus padres o les obedecían a ellos. Y el aumento de la tecnología terminó por transformarlos ya no en una generación X. A la entrada del siglo XXI hablábamos de la generación Z. Y algunos estudiosos premonizaban que posiblemente iba a ser una juventud perdida. Y no se equivocaron. El siglo XXI lo demostró. Tenemos una generación de jóvenes que no se adecúan a las normas. No temen a la policía. No temen a la autoridad. Se incorporan en movimientos de lucha y de rebelión sin tener idea política sobre ello. Es simplemente el deseo de sentirse libres para desahogarse. Miremos Bogotá, miremos Cali, miremos Medellín, miremos las ciudades en Chile, en todas partes. ¿Por qué esa juventud no tiene autocontrol? ¿Por qué esa juventud no está dispuesta a seguir normas? ¿Por qué esa juventud adora y le gusta la violencia? Para muestra, un solo botón. En las noticias de ayer, por ejemplo, ¿qué leíamos ayer? Comienza el reino de los derechos humanos fundamentales. La crisis se presenta en todos los medios. La televisión. Noticias de hoy, viernes 26 de marzo 2021. La policía no hace nada frente al despojo y abuso de cientos de ladrones colombianos y venezolanos en Bogotá, en un sitio llamado La Hoya. Asaltan carros, despojan sus ocupantes, molestan los negocios. 2 grupos habían, dicho por Caracol y con video. Los venezolanos, jóvenes venezolanos que actuaban en un lado de La Hoya y jóvenes colombianos en el otro. Descubrimiento: y la raíz de este problema es la droga. Ahora, habló el alcalde de la localidad en Bogotá. ¿Y qué dijo? Fallamos en lo preparado y no cuidamos ningún lado. En otras palabras, nuestro plan de control fracasó. No se vio ningún policía en todo lo que pasó. Y ahora, ¿qué hubiera pasado si hubiera estado la policía? La policía no puede usar la fuerza. Si un joven le dispara, el policía no puede disparar. Pobre de él si dispara. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como resultado de algo que comenzó en 1960? Una juventud que no se somete a las normas. Cuando hablamos de la multitud de contagios, ¿cuántos grupos de jóvenes que deberían estar respetando el confinamiento se les encuentra en discotecas o se les encuentra en fincas o en cualquier lugar? El último grupo que encontraron aquí en Cali fue de 500 personas en una calle cerrada. Y la pregunta es, ¿y los padres? No se atreven a actuar, no se atreven a disciplinar. No se atreven a castigar. También en su mente se entró la idea de los derechos humanos fundamentales. Pero ocurre que los derechos humanos fundamentales también implican sujeción a las normas y a las reglas. Ahora,
Le hemos quitado autoridad a los padres. Le hemos quitado autoridad a los maestros en los colegios. Cuando sucede algo con un alumno, va el padre y lo primero que hace es defender a su hijo y decir, no, yo lo conozco, él es muy bueno. No importa lo que dice el profesor, que lo conoce bien todas las mañanas. Y ahora vamos a llegar a un decreto que le va a decir el papá, no puede castigar físicamente a su hijo. Yo le puedo decir lo siguiente, hablando con algunos padres, y ellos dicen, pero si no puedo castigar físicamente a mi hijo, y si no me hace caso, llamo a la policía. ¿Qué hago? Es lo mismo en las ciudades. Hemos visto que las autoridades una y otra vez predican que hay que hacer las cosas buenas, que hay que respetar, que las cosas públicas no se destrozan. ¿Qué éxito ha tenido eso? Ayer, muchachos apalearon brutalmente a una niña. Los tomaron presos y los devolvieron a su casa. Seguramente cuando llegó el jefe de la policía ahí, les dijo, ¿y qué pasó con esto? No, están en su casa, y los mandó a buscar. Eso es disciplina. Eso es disciplina. Por eso entonces, cuando miramos ahora la situación desde un punto de vista cristiano bíblico, por mi labor de consejería, me toca encontrarme muchas veces con padres que lloran por lo que han resultado ser sus hijos. Padres que ven lo que pasó y que hicieron sus hijos en Bogotá, o cuando han salido a Cali, o en mi país, en Santiago de Chile, cuando salieron a destruir el metro. Y ellos dicen, ¿por qué pasó esto? Quizás pensaron que el gobierno y las fuerzas de policía tendrían la autoridad suficiente para detener estas cosas. Pero no está pasando. Y yo comprendo porque los policías no tienen respaldo. ¿Qué podemos hacer entonces? Los cristianos respetamos la ley del Estado. Pero también sabemos que las normas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, no son para destruir, son para construir. En el libro de Proverbios se le dice a los padres, no quites la vara de tu hijo para que no muera espiritualmente. No quites la vara de tu hijo. Hay un tiempo donde el castigo físico va a tener efecto, pero ya hay otro tiempo. Si no se hace, si se hace a partir de los 9, 10 años, va a generar resentimiento, porque a partir de los 8 años, los hijos ya tienen razonamiento. Y pueden entender las cosas y las pueden comprender si se han ido enseñando desde un principio. Educar en conducta a un muchacho de 10 años es un poco tarde. Pero hay que insistir, vale la pena hacerlo. Y llevarlo al conocimiento de la vida cristiana y de Dios. Estimados hermanos, somos testigos y tenemos temor de esta generación actual de jóvenes del siglo XXI. Pasan los 18 años, llegan a los 25 años, 30 años, y cuando usted conversa con algunos de ellos les dicen, ¿sabes? Voy a dejar a un lado lo que estoy haciendo por un tiempo, voy a echarme una mochila al hombro y voy a ir a otra parte. Ahora ya no está tan fácil. Pero ¿y por qué lo vas a hacer? Tengo que encontrarme a mí mismo. ¿Cómo le parece?
Tengo que encontrarme a mí mismo. Llegó a los 30, 35 años y no se ha encontrado consigo mismo. Y nadie le ha dicho que hay dos cosas fundamentales que él tiene en lo interior de su vida. El deseo absoluto del placer. Siempre escogerá aquello que es placentero y rechazará lo que no es placentero. No fue enseñado ni acostumbrado cuando niño y cuando adolescente. Y lo que sí sabe él, porque lo descubre, es que tiene un inevitable deseo por el poder. Y ese deseo del poder viene desde los primeros años. Viene desde los primeros años. Ese bebé que automáticamente muerde el seno de la madre sabiendo que se está nutriendo de ella. Estimados hermanos, los invito a pensar. Es cierto que el que no corrige lo que la historia le enseña, está obligado a repetirla. Y el siglo XXI, basta escuchar las noticias. Ahí aparece comportamiento de los hijos, comportamiento de los jóvenes más adultos, comportamiento de los viejos, etc. Y si eso no nos mueve a cambiar nuestra mirada de cómo tenemos que educar y corregir a nuestros hijos y cómo el Estado tiene que ser más fuerte con los adultos que insisten en violar las normas, iremos al precipicio. Y estamos muy cerca. Lo invito a que oremos. Padre bueno, te damos gracias, Señor, porque la historia que nosotros mismos escribimos como aviso para las futuras generaciones, no la tomamos en cuenta. Y estamos condenados a repetirla. Hemos visto, Señor, el desarrollo de estas generaciones, falta de educación paternal, falta de responsabilidad en la familia donde nacieron. Y las consecuencias, Señor, las está pagando una sociedad. Las está pagando una sociedad. Hace ya varios años que se nos dijo que Colombia tenía un problema básico de necesidad de ayuda psicológica y psiquiátrica. Y se nos decía que no hay suficientes psiquiatras en Colombia para atender todas las necesidades. Señor, llévanos de nuevo a la responsabilidad que nos toca como padres. Porque tenemos que dar cuenta delante de ti por lo que pase con nuestros hijos. No son propiedad nuestra, es una herencia recibida y de la cual tenemos que dar cuenta. Padre bueno, sé tú ayudándonos y dirigiéndonos y coloca en nosotros una mente nueva, un corazón nuevo para ver estas cosas. Y gracias, Señor, por aquellos padres que siguen trabajando por su familia y haciendo lo que corresponde. Bendícelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y decimos, gloria a Dios.